Buenos días. Con el tema derecho a la salud y a la participación del paciente, activista en derechos humanos, consultor de ONG en temas y derechos y acceso a la salud, vicepresidente de ASOE, presentamos a Basilio Jiménez. Primero que todo, buenos días. Para mí realmente siempre va a ser un honor, como les digo, con quienes compartimos este tema tan profundo. Es un tema profundo, pero de realidad de salud para todos nosotros, para los panameños, en todo el sentido de la palabra. Y porque es muy importante y para mí siempre es bonito compartir lo que uno conoce porque de una u otra manera ayudamos a otras personas. Tal como mencionaba Vanessa anteriormente, es una ley que existe ya hace 7 años. Sin embargo, no ha beneficiado de una u otra manera a quienes deberían beneficiar. Y bueno, empecemos. Podemos empezar primero a hablar, antes de entrar en sí de la misma ley, es conocernos a nosotros mismos. Eso es lo primero que tenemos que saber y es conocer mis derechos. Hay una realidad que cuando tú no conoces tus derechos, no sabemos a qué te enfrentas. Y eso no solamente va en el lado de salud, sino va en todo lo que nos rodea en el día a día. Entonces, para nosotros, para mi persona siendo este asesor, consultor jurídico de ASOES, ha sido un reto muy bonito realmente, porque compartes la realidad, la vivencia que vive cada paciente, cada persona, y te das de cuenta que hay una burbuja que a veces las personas hablan, bueno, son pacientes y ya, pero cuando conoces la realidad de cada paciente, de cada persona, su lucha diaria, no solamente de salud, sino el sistema al que se enfrenta, nos encontramos con realidades que tú quedas, wow, realmente yo debo participar, yo debo realmente ser esa voz, ese eco para que las cosas en este país funcionen. Entonces, es por ello que se crea en el 2014, el 28 de octubre, la Ley 28, que bien también se llama Ley 28, se crea esta ley en beneficio de una población. Ahora, muchos se preguntan, bueno, pues esta población no es muy grande, no es mucho, pero independientemente de la cantidad de la población que sea, la Constitución es claro en este aspecto de que la salud es un derecho universal y además de universal, es un derecho que no se le niega absolutamente a nadie. Entonces, se crea a través del presidente Juan Carlos Varela este decreto, esta ley para los pacientes. Entonces, en Panamá tenemos una realidad jurídica que Panamá, a pesar de que muchas veces se crean leyes buenas, leyes malas, leyes que ustedes saben que la gente se tira a la calle, protesta, todo lo demás. Sin embargo, los mecanismos para hacer cumplir esa ley son los que obstaculizan la realidad de la aplicación de la misma ley. En este caso, nosotros le llamamos en su momento ley Florero por lo mismo, porque muchos luchan para hacer una ley. Sin embargo, hay muchos que se le ponen muchos peros a la hora de presentar una iniciativa legislativa. Sin embargo, aquí no sucede de esa manera. Claro, también fue la lucha de muchos pacientes y asociaciones y organizaciones que trataron de llevar esta ley y cuando pensamos que habíamos logrado algo, que era que se creara la ley, la misma entonces existe, pero no funciona. Es algo irónico por la aplicación de la ley. Entonces, una lucha en la que diferentes organizaciones, en este caso también ASOES, a quien represento, también es parte de esa lucha. Y es muy bueno, como decía, conocer el primer punto de nuestros derechos. Si nosotros como pacientes, como familiares de pacientes, como activistas de derechos humanos, no conocemos en sí cuáles son nuestros derechos, se nos va a hacer difícil a la hora de exigirle al Estado su deber, porque el Estado tiene un deber, a la hora de exigirle al Estado panameño, ¿cómo lo exigimos? Lo exigimos conociendo nuestros derechos. El artículo 110 de la Constitución, porque aquí lo tengo, es el capítulo 6, que nos habla de seguridad social y asistencia social. Y me gusta que el capítulo 9 y 10, 109 y 110 dice de la siguiente manera.
Es función esencial del Estado velar por la salud de la población de la República. El individuo como parte de la comunidad tiene derecho a la promoción. Muy bien, si lo quieren apuntar, a la promoción, protección, conservación, restitución, rehabilitación de la salud y la obligación de conservarla, entendida esta como completo bienestar físico, mental y social. Lo que hablaba mi antecesora Perla, todo lo que tiene que ver con ello es lo que debería el Estado de una u otra manera ofrecernos. Dice en el artículo 110 de la Constitución, en materia de salud le corresponde primordialmente al Estado el desarrollo de las siguientes actividades, integrando las funciones de prevención, curación y rehabilitación. Es aquí entonces que inicia una lista en la misma Constitución que habla sobre la alimentación, la nutrición, o sea, todo el cuidado que tiene que llevar una persona que se enfrenta a una condición de salud. Ahora, como la Constitución en general no especifica tal enfermedad ni tal condición de salud, sino que es general, o sea, es deber del Estado garantizarlo, es deber del Estado crear las políticas necesarias. Por eso que cuando se crea la ley 28 de 2014, es ahí entonces que a partir de ello se crea la ley sabiendo que es deber del Estado. Entonces, ¿cuál ha sido la lucha cuál ha sido la lucha de las organizaciones? La falta de apoyo del mismo Estado. O sea, el deber que debe cumplir el Estado lo está cumpliendo ASOES, lo está cumpliendo las organizaciones que han tomado esa batuta de seguir adelante buscando medicamentos, tratamientos con sus propios recursos, que es una realidad, con sus propios recursos tratando de hacer una función que le corresponde al Estado con una ley que ya existe. Entonces, la ley 28 de una u otra manera garantiza este derecho que tienen los pacientes, los familiares de enfermedades raras, huérfanas y poco frecuentes. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer para que esta ley se cumpla? Hay una realidad que en esta ley, como mencionaba también Vanessa anteriormente, no se cumplía por diferentes mecanismos. ¿Cuáles son los mecanismos? Enviar una carta al Ministerio de Salud para que realice su deber. Entonces, a través de las diferentes direcciones que tiene el Ministerio de Salud, muchas veces sucede que cambian al director, cambian esto y se empieza nuevamente de cero. Y como dice a veces muy panameños, nos montaron en ese carrito durante años, farmacias y drogas, el comité intersectorial, íbamos a diferentes reuniones, no solamente con ASOE, no solamente ASOE como tal, sino las diferentes organizaciones que representan las enfermedades raras aquí en Panamá. Son las que iban, ¿no? Incluso tuvimos una vez una protesta en la presidencia de la República, en el mandato de Juan Carlos Varela, donde se nos atendió. Entonces hemos visto que diferentes instituciones que también aparecen en la ley 2014, la ley 2014 hablaba de la comisión intersectorial, que es la unión de varias instituciones, especialistas, médicos y asesores y consultores que deben darle apoyo al seguimiento de esta ley. Sin embargo, eso no pasaba porque muchas instituciones cambiaban radicalmente de directores y entre ellos. Entonces, conocer mis derechos va en que si yo tengo yo busco la manera de asesorarme, y eso es lo que nosotros hacemos aquí. ¿Dónde está reglamentado? ¿Dónde está, dónde está reglamentado esos derechos? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo los exijo? ¿Dónde busco? ¿Dónde lo encuentro? Entonces, el paciente es el primero y sus familiares que tienen que llenarse de ese poder de conocimiento, de buscar las respuestas que sus familiares necesitan. Porque aquí nos encontramos con un sistema de salud prácticamente en decadencia, vamos a decirlo de esa manera, aunque a muchos doctores no les gusta escuchar esto, el sistema de salud muchas veces no responde realmente a las necesidades que necesita un paciente. Por lo menos en este tiempo, muchas personas se le dan citas por lo menos yo tuve hace un mes, todavía lo tengo, una parálisis facial. Cuando llegué al sistema público,
me dieron una cita para diciembre y el maxilofacial me decía, eso lo necesitas atender ya, de manera breve. Entonces son cosas como esas que si cotidianamente alguien con una salud, una condición de salud normal, se enfrenta a un sistema de salud que no responde, ahora, ¿cómo ustedes consideran que le suceda a una persona que tiene una condición de salud? Vemos a diario los jubilados, los de etilenglicol, luchando también por sus derechos, los pacientes crónicos. Sin embargo, de una u otra manera ellos tienen ya un diagnóstico, tienen de repente un tratamiento. Sin embargo, para los pacientes de enfermedades enfermedades raras, no es lo mismo. Entonces, tenemos una ley que prácticamente era un adorno, existía, pero no se ejecutaba por ningún lado. No se ejecuta el presupuesto, no se ejecuta las políticas necesarias para que se incentive realmente la aplicación de la ley. Entonces, conocer nuestro derecho va en ello. El paciente se debe empoderar y decir, bueno, tengo una condición de salud, voy a buscar en la Constitución de que este es mi derecho. El sistema de salud me debe brindar ello. El sistema de salud me debe garantizar eso. Me debe garantizar la protección, la rehabilitación. ¿Cómo lo garantizo? Los medicamentos deberían estar directamente a cada paciente directo, debería recibir el beneficio de cada tratamiento, de cada medicamento. Entonces es ahí donde incluso entra también la parte psicológica, como lo habla también la Constitución, y todo lo que conlleva el sistema de salud debe garantizárselo. Entonces, conociendo nuestros derechos, nos damos de cuenta de que no es algo inventado de nosotros, sino que está en la ley, está en la Constitución y está en la ley de 2014. Entonces, conocer el derecho de nosotros nos hace empoderarnos a nosotros mismos de ese conocimiento que necesito para ese paciente, que necesito, que necesito cada vez que voy a un centro de salud y no me dan la atención adecuada. O que necesito cuando voy a un centro de salud y me hacen esperar, un hospital me hacen esperar horas para que después me den una cita para tal mes y tú no sabes si es urgente la necesidad o si un paciente en ese momento está en una crisis y necesita atención inmediata. Entonces, nosotros hemos tenido también, hemos coordinado también con el CENADIS, el CENACID, hemos también coordinado para los pacientes que de una u otra manera necesitan también, porque la condición realmente de salud, como ustedes saben, no solamente también es autoinmune, no solamente es hereditaria, muchas veces tienen enfermedades de diferentes índoles que llevan a una persona a una discapacidad y también cómo se configura esta función entre la ley de discapacidad y la ley de enfermedades raras. Entonces, vamos viendo que cuando entramos un poquito a detallar qué es lo que necesito saber. Necesito saber qué es el derecho mío, cuál es el derecho a la salud, por qué me tratan de una manera en el sistema de salud cuando debería garantizarse de otra manera. Entonces, los derechos no solamente van enfocados a la salud, mira cómo es esto, sino que el paciente no solamente tiene una condición de salud, sino que el paciente también va a tener una condición de vivienda, una condición social, una condición de educación. Y esta es la parte que a mí yo siempre trato de hablarlo donde vaya, porque el paciente no solamente se enfrenta al sistema de salud, se enfrenta a un sistema de educación donde muchas veces el sistema de salud o el sistema de educación, disculpen, no responde tampoco a las necesidades. Entonces nos vamos a encontrar con profesores que nos pueden decir, bueno, ese niño es mal portado, ese niño no puede porque no se le ve nada. No tiene nada que identifique que tiene una enfermedad, sin embargo sí tiene una condición. Entonces hasta el sistema de educación es un golpe muchas veces para el mismo paciente, para sus familiares y también el sistema laboral para quienes son padres de un niño con paciente de ERS, de una enfermedad rara. Entonces, conociendo mis derechos, entonces nos vamos a la participación, como también mencionaba Vanessa. La participación ciudadana es muy importante porque una vez conoces tus derechos, inicia lo que es la participación ciudadana. La participación ciudadana, claro, no solamente es del paciente, no solamente es de sus familiares, es tratar de involucrar a todos quienes nos puedan brindar ese apoyo. Entonces la participación ciudadana va en esto que voy a hablar ahora mismo, que es la modificación de la ley que se presentó
que llegó a la Comisión de la Presidencia, de la Comisión de, disculpen, de la Asamblea Nacional, el 29 de septiembre. Entonces, la participación ciudadana es muy importante porque es ahí donde se va a debatir algo que se va a modificar dentro de la ley. Es ahí donde realmente, si no participamos, pasan cualquier artículo, cualquier reforma de la misma, así como está pasando en un ejemplo, para ponerlo así, en el código electoral. Los panameños no han querido participar en plenitud y la Asamblea ha querido hacer lo que ellos quieren. Ayer el presidente vetó nada más un artículo, prácticamente eso no es nada, es como que no hubiera hecho nada. Entonces, la participación de los pacientes, de los ciudadanos en este rol de sociedad civil es muy importante a la hora de que una ley se aplique de manera adecuada. Y yo les incentivo que así como participamos el día martes en el prohibimiento, y eso me gusta mucho porque cuando una ley se prohíba, quiere decir que la ley ya entra en discusión ahí y se incentiva que ya la ley sea ley de la República. Entonces es muy bueno porque vendrán las discusiones y es ahí donde vamos a necesitar escuchar, que el gobierno nos escuche, los diputados escuchen la historia de cada paciente, la historia de cada familiar. Entonces, en las discusiones es muy importante porque se discuten lo que realmente nosotros necesitamos, como yo decía ese día, es urgente, de manera rápida, eficaz para cada paciente. Entonces, el que lo quiere buscar y lo puede apuntar, las modificaciones que se están haciendo es la ley 146, anteproyecto ley 146, quienes los proponentes son Marcos Castillero y la diputada Zulay Rodríguez. Entonces, es muy importante también empaparnos, no solamente esperar que nos expliquen, leer también la ley, o de repente alguien me puede decir, mira, a mí me gustaría que en este artículo diga esto, o qué te parece, o qué se puede ingresar, cuáles son mis consideraciones que le puedo agregar también a la ley. Y cuando vienen las discusiones, buscar ese espacio para entonces decir ese punto que quiero que se aclare en la ley. La realidad es que nosotros necesitamos una ley que nos respalde, una ley con un presupuesto, un programa de atención, como dice el Ministerio de Salud, un programa de atención real a si existen ya programas de diabetes, de cáncer, pacientes crónicos, existen muchos programas allá, pero la Constitución no dice que es un deber del Estado también crear este programa. Entonces, con el positivismo siempre y creando que Dios hace las cosas en su momento y de manera también adecuada, y haciéndolo mucho con sabiduría también, entendiendo los tiempos y todas las cosas que están pasando a pesar del COVID y lo demás. Yo siempre digo que así como hay dinero para despilfarrar en arreglos de autos, en arreglos de instituciones, asimismo también debe haber dinero para responder a esta necesidad. Entonces, esa era mi intervención en cuanto a lo legal. Estamos esperando entonces, ya terminó prácticamente un periodo legislativo, inicia el otro año, y realmente lo que le incentivo que como sociedad civil estemos en la participación ciudadana. No nos des pena, la asamblea no es un lugar cerrado como nos han hecho creer. No importa que la acerquen, la asamblea es para participación ciudadana. Es para que desde las gradas donde estemos nosotros presentemos y apoyemos esta iniciativa legislativa de modificación y, como les decía, también aportar un granito de arena a lo que dice la misma ley, los motivos de por qué se está modificando, y lo más primordial es la aplicación de la misma. Así que si tienen alguna pregunta, ustedes me la pueden hacer, y en mi conocimiento, en lo que tengo, se lo trataré de responder brevemente, así que le doy el pase a Yamilet. Gracias, Basilio, por tu intervención. Invitamos entonces a los participantes de este evento a estar anuentes, a estar atentos a las redes sociales de ASOES Panamá. Pues estaremos invitándolos a las siguientes convocatorias de pacientes y familiares durante la discusión de la ley. Es lo que continúa, ¿no? Siempre podemos, es un espacio abierto para participar, para ir en representación de una organización o como representante de un paciente con una enfermedad rara en Panamá.